Muy bien, pues entonces, esta era parte lo primero que quería comentar. Pues vamos a bajar ahora ya todo esto, ¿no? De las musas al teatro y vamos a ver de qué se está hablando en la Unión Europea cuando se habla de inteligencia artificial. Entonces, lo que se está planteando en la Unión Europea regular y la preocupación, el foco actual, es esto: software que emplea técnicas y estrategias de machine learning, deep learning, modelos bayesianos, estadística un poco más compleja, para resolver o desarrollar un conjunto definido de objetivos, unas tareas concretas, bajo el control de los seres humanos y que puede generar una serie de resultados tipo predicciones, recomendaciones o decisiones que se pueden aplicar. Esto es un elemento importante porque en la Unión Europea no estamos hablando, hay alguna normativa que está hablando de la posibilidad de robots y demás, en el futuro muy lejano, se está hablando de robots industriales, vamos a hablar de robots, cuál es la responsabilidad de los robots industriales, etcétera, pero no estamos hablando de inteligencia artificial dura. No estamos hablando de la creación de un cerebro, no estamos hablando de HAL, no estamos hablando de Terminator, es decir, no estamos hablando de eso, estamos hablando de Machine Learning y de Deep Learning, fundamentalmente. ¿Vale? Esa es nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque es lo que hay ahora, porque es sobre lo que podemos encontrar problemas prácticos en el día a día. Y el derecho como mecanismo de dirección pues tiene que dar respuesta también a problemas cercanos. Los importantes futuros de creación, que no digo que no se pueda, de superinteligencias y demás, pues habrá que abordarlos en su momento si llegan, ¿no? Yo no sé si se llegan, tengo la impresión de que no, pero no sé nada del tema, pero si llegan, pues habrá que dar una respuesta, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el fondo hay que pensar en que las tecnologías tienen una madurez, ¿no? Hay un trigger siempre con las tecnologías, ¿no? Ayer no sé si fijasteis que había una referencia a Gartner, un poco en la exposición de la profesora Elisa Martín, pues Gartner es como el referente que se suele utilizar en las tecnologías para saber cómo están los sectores, ¿no? Entonces este es el hiperciclo de Gartner del año pasado de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que recoge el hiperciclo? Pues al principio lo que uno ve son esas nuevas tecnologías que van surgiendo, que están generando interés, que a veces el interés es un poco exagerado o las expectativas están muy elevados, pero luego hay un punto donde ya toca la realidad o se empieza a ver que las expectativas no son razonables y se empiezan a ajustar para terminar siendo efectivamente eh, soluciones ajustadas al mercado. ¿Vale? Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Pues en llegar al mercado el Machine Learning, el Deep Learning, los servicios en la nube, el procesamiento del lenguaje natural, los chatbots, la computación, la visión computacional. Esto es lo que va a generalizarse en el mercado, ¿vale? A corto plazo. Y es a esto a lo que está hablando y se está refiriendo la Unión Europea cuando habla de inteligencia artificial. El debate de un cerebro sintético, repito, es interesante, pero nosotros estamos en esto. Yo cuando hablo de inteligencia artificial, pues estoy hablando de esto, ¿vale? Aquí es muy interesante, si alguien tiene interés, leer, por ejemplo, un libro que suele ser canónico, que es el de Stuart Russell, de inteligencia artificial, que recoge un poco todas las visiones en la evolución de la inteligencia artificial y terminan decantándose él, y él influyó muchísimo en la definición que se asumió en la Unión Europea de una inteligencia de agente racional que hace cosas muy acotada, muy limitado, pero no vinculado ni al pensamiento ni vinculado a imitar el cerebro. ¿Vale? De las posibilidades, bueno, él acoge unas 4 posibilidades, la que se está cogiendo regulatoriamente es la del agente racional, capaz de hacer cosas, pero ni siquiera se está hablando ya de que actúe, imite o parezca inteligente. ¿Vale? Y bueno, ayer lo comentó José Ignacio, también esto tiene que ver porque el tema de designar esta tecnología de inteligencia artificial fue absolutamente aleatorio. O sea, en el seminario de Dartmouth se puso ese nombre como se podía poner zapato artificial, no sé. Es decir,
El nombre a ninguno le gustó, a ninguno le disgustó, bueno, vamos a seguir avanzando con él, pero aunque sí que tiene raíces en lo que estaba pasando en ese momento, tampoco era el objetivo principal, luego hubieron expectativas y demás, ¿no? Y en el ámbito regulatorio, pues un poco lo mismo, ¿no? Pues ahora estamos hablando, aquí también se veía, ¿no? De ética digital, estamos ya empezando a publicarse las primeras normativas, se está hablando de que es necesario que hayan modelos de inteligencia artificial autoexplicables, ¿no? Porque vamos hacia un modelo de IaaS as a Service, que era un poco que estábamos comentando ahora, que es importante. Es decir, el hecho de que nosotros vayamos a una implantación generalizada de la inteligencia artificial va a suponer una cosa importante, y es que posiblemente nos van a ofertar plataformas que hagan modelos de inteligencia artificial y nos digan que son intuitivos, que nosotros les damos unos botones, va a pasar algo que no entendemos y que te va a dar una respuesta. Y mucha gente, de hecho ya existen, yo he utilizado alguna. Tú puedes hacer una red neuronal sin hacer ajustes de pesos, de contrapesos, sin entender las tripas matemáticas del algoritmo y te da un resultado, ¿vale? Entonces, si tú empiezas a hacer eso como as a service, diciendo hay alguien que en la nube te lo va a hacer, hay un problema, porque cuando te lo hace un técnico, te lo hace un informático que ha ajustado los pesos, puede ser que no sea capaz de explicarlo del todo, pero es capaz de explicar cosas. Como dijo la profesora Martín, así sea intuitivamente. Pero si yo, que soy abogado, me dedico a hacer redes neuronales porque hay un programa que lo permite, yo necesito que el modelo sea autoexplicable. Si se lo voy a aplicar a otro, que me diga cómo se tomó la decisión, porque luego eso tiene consecuencias, ¿vale? Entonces, esto es en lo que estamos, ¿vale? No digo que lo otro no sea especialmente relevante, pero en esto es en lo que estamos. Machine Learning, Deep Learning, sin más, ¿no? Para los que... no sé si esto me va a dejar pasar, ¿vale? Todavía no tienen claro el tema de lo de Machine Learning y Machine Learning, que es Machine Learning, que no es Machine Learning. Yo a mis alumnos del máster de métodos computacionales les suelo poner esta imagen. Digo, mira, cuando tú usas un modelo así, Machine Learning, de reglas, lógicas y demás, tú le das instrucciones al ordenador. Dices, haz esto, haz aquello, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. Cuando haces un modelo de Machine Learning, por ejemplo, tú lo alimentas de datos, ¿no? Y él descubre patrones. Y esos patrones, pues luego que le aplican nuevos casos, pueden ser interesantes para aplicarlos a lo que sea relevante en ese momento, si el caso de uso es interesante, ¿no? Y yo les sugiero que revisen esta explicación, que además está en varios idiomas, donde hay un caso, sobre todo para los que no son expertos en estos temas, donde gráficamente se puede ver de qué hablamos cuando hablamos de Machine Learning. Sobre todo para desmitificar, ¿no? Que no es un algoritmo descontrolado que hace cosas sin que sepamos, ¿no? Sino que hay una base detrás de todo esto. Bien. Entonces, hablamos de eso. De esto es lo que hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial en la Unión Europea. Y la Unión Europea ha propuesto un modelo, un modelo normativo basado pues, en un trinomio. Yo lo llamo trinomio, no sé si será adecuado, donde se tendrá en consideración las normas éticas que van a discutir más adelante cuando termine en la conferencia, la mesa redonda, las normas técnicas que están llamadas a jugar un papel tremendamente importante. Yo tuve la suerte de participar en la constitución del Comité Español de AENOR, de Inteligencia Artificial. Estaba en 3, o sea, al final me quedé con protección de datos. Pero cuando se puso en marcha el comité, se empezó a trabajar muchísimo y, bueno, vi algunos de los primeros documentos técnicos y si da tranquilidad, les comento, los documentos no se pueden transmitir por confidencialidad, pero si les da tranquilidad, se hablaba muchísimo de imbuir las normas técnicas de cuestiones éticas y respeto de protección de datos, etc. Imagino que ahora que se ha publicado el reglamento de inteligencia artificial y una cuanta normativa adicional, pues también están incorporadas, ¿no? Y estas normas técnicas se van a aplicar a determinados modelos que luego veremos, ¿no? Y en mi experiencia práctica, los técnicos, por ejemplo, pasan del derecho, pasan de la ética. Los abogados somos los que molestamos, la ética les tiene francamente sin cuidado, sé que estoy siendo un poco duro, pero es mi experiencia con técnicos que se dedican a hacer modelos, y las normas técnicas es lo que miran, ¿no? Y para los que son de neurociencia, pues no les va a resultar nada novedoso, porque es lo que pasa con las normas de buena práctica clínica.
Las normas de buena práctica clínica lo que hacen es recoger la normativa jurídica en forma de principios y se la saben al dedillo, ¿vale? Pero no saben nada de protección de datos, aunque están imbuidas allí, ¿no? Entonces, pues esto va a pasar. Y luego unas normas jurídicas que se han propuesto, ¿vale? A ver. Hay muchísimas normas éticas que se han propuesto, o sea, quiero decir que no estamos ayunos en normas éticas. Todas estas se publicaron en 2 años distintas, unas han tenido más impacto que otra, y yo sobre todo voy a comentar los principios Asilomar muy brevemente, porque los van a comentar seguramente o comentarán más los expertos en ética, ¿no? Esto es una ética que sí quiero adelantar, totalmente deontológica. ¿Vale? No es ética de la virtud, no, es una ética totalmente deontológica, ¿vale? Porque, bueno, está ajustada un poco al objetivo de la Unión Europea, ¿no? Y son propuestas que muchas han surgido desde la academia, por eso se habla que son propuestas bottom-up, ¿no? Y los principios Asilomar se llaman Asilomar porque entiendo que Asilomar es una zona de California donde se reunieron más de 1000 científicos y donde estaban, pues, también gente importante de la industria como Elon Musk. Estaba el profesor López de Moratalás, ¿no? Moratalás, estuvo la semana pasada, ¿no? Inaugurando la conferencia aquí, pues también la suscribió, Stephen Hawking lo suscribió, es decir, es una norma que, bueno, viene a recoger una serie de principios que han terminado acogiendo la normativa comunitaria. ¿De qué hablan? No voy a hablar porque seguramente hablarán los que van a hablar de ética, ¿no? Pues de control humano, ¿vale? Cuando hablamos de inteligencia artificial siempre tiene que haber control humano. Hablamos de transparencia, ¿vale? Pues tenemos que saber si estamos enfrentándonos o no a un modelo de inteligencia artificial, si es un deepfake o no, ¿vale? Que nos digan, pues esto es un deepfake, un poco como lo que pasa con otros sectores, ¿no? Se habló de las cajas negras. Hombre, si vas a tomar decisiones que afecten a la gente, pues habrá que explicarles, ¿no? Ciberseguridad, pues habló de ciberseguridad. Es decir, todo eso se acogieron una serie de principios muy generales que luego se terminan operativizando en normas jurídicas, ¿no? Y luego es importante los principios Asilomar porque los aprobó California como principios rectores para guiar la industria, ¿vale? Y alguien dirá, bueno, ¿y California es importante? Pues California es muy importante por 2 cosas. Uno, porque está en la sede de las grandes tecnológicas, por una parte. Y porque en Estados Unidos existe en determinados sectores lo que se conoce como el efecto California. California ha sido líder, por ejemplo, en materia medioambiental, y cuando California establece estándares más elevados en materia medioambiental, buena parte del resto de estados de la federación han terminado ajustándose o proponiendo, pues, normativas similares, ¿no? Y en este caso, pues espera que haya un efecto California. Así como hablamos de efecto Bruselas, ¿vale? De hecho, el efecto Bruselas surge del efecto California, ese es el paralelismo que se utilizó copiando esta construcción. Pues espera que los principios Asilomar pues terminen siendo de alguna manera aceptados por toda la industria, ¿no? Luego, a nivel más de instituciones, a nivel top-down, ¿no? Pues bueno, hay muchísimos, pero quizás es relevante los principios de la OCDE sobre inteligencia artificial. Nuevamente lo mismo, para que vean, no estamos hablando de robots autónomos que hacen cosas que se van a descontrolar, sino se dice, primero, humanocéntrico, el hombre en primer lugar, ¿vale? Segundo, valores y valores humanos. Esto es una inteligencia artificial dirigida, ¿vale? Y además tiene que ser justa, tiene que ser transparente, explicable y luego pues tiene que ser para el bienestar del hombre. En el momento en que tiene que ser para el bienestar del hombre no estamos ajustándonos al modelo que queremos. ¿Vale? Pues todo esto es lo que vienen a recoger las normas éticas y de alguna manera nos están diciendo que ese modelo que a veces vemos en las películas no es el que queremos, ¿vale? O al menos ahora no es el que queremos ni el que estamos hablando. Y la Unión Europea aprobó unas directrices, se creó un comité y se aprobó unas normas éticas para una inteligencia artificial fiable, ¿no? Y esto, pues, en el fondo es un poco lo que hemos comentado. Peculiar, directamente la Unión Europea hace una declaración que es importante. El fundamento de una fiable está vinculado con los derechos fundamentales. Si sabemos, o para saber si la inteligencia artificial es fiable,
el paradigma es la protección de los derechos fundamentales, ¿vale? No la perspectiva ética. No se está adoptando una perspectiva, bioética. El estándar es un enfoque basado en los derechos fundamentales, ¿no? Y se acoge, pues, 4 principios éticos que los reflejan. Por una parte, la idea de autonomía humana, luego veremos que eso genera ciertos problemas. El principio de prevención del daño, que termina siendo el principio de precaución, que creo que es el principio que más hemos escuchado jurídico en la vida. O sea, yo creo que el principio de proporcionalidad, que ha sido como el gran principio en el ámbito del derecho, ustedes no lo han oído tanto como han oído a las autoridades este último año y medio hablando de prevención, precaución, prevención, precaución. Lo de prevención y precaución es un principio jurídico que es el principio de precaución. Pues ese principio de precaución es esto, de prevención del daño. La idea de equidad pues hace referencia a lo que decíamos de los sesgos. Esto pues no se puede buscar, entonces hay que hablar de justicia algorítmica y el tema de la explicabilidad. Si tú vas a afectar derechos de la gente, si tú vas a afectar libertades, tienes que explicarle para que se pueda defender. Si el algoritmo de control de aduana de Estados Unidos no me deja entrar, me tiene que decir por qué. Porque si no, ¿qué digo yo? Soy un sujeto dirigido por una máquina, por un algoritmo, frente al que no puedo decir nada. Y si tenemos en cuenta que además está muy estudiado, y esto pues lo saben mejor los neurocientíficos, que hay un sesgo de automatización, eso es peligrosísimo. No sé si han estudiado el sesgo de automatización, pero se ha analizado mucho, por ejemplo, en el ámbito de la aeronáutica, cómo en casos, y están estudiados y detallados, hay algunos estudios, que no recogí ninguno, pero hay algunos estudios que están en la monografía, pues, quizá en unos meses hago una monografía mía sobre inteligencia artificial, la monografía están estudiados casos donde pilotos, la máquina le daban decisiones y orientaciones contraintuitivas y las seguían porque se lo decía la máquina. Sí, por la perspectiva de que hay un sesgo, la máquina no se equivoca porque es matemática, ¿no? Yo soy humano, me equivoco. Entonces, si yo no puedo saber cómo toma decisiones la máquina y además los aplicadores tienen un sesgo de automatización, pues hay un problema de cómo me puedo defender yo. Por eso es el recurrente argumento de que hay que explicar qué es lo que está pasando. ¿Vale? Si tú me vas a afectar, dime por qué, ¿no? Y por eso le decía, puede haber un problema si empezamos a utilizar inteligencia artificial as a service, porque mucha gente no va a ser capaz de explicar cómo está tomando las decisiones. Y eso puede ser muy, muy problemático, ¿vale? Y luego la Unión Europea, en el marco ético, pues hace referencia a 7 requisitos clave, que bueno, aquí están y son un poco reflejo de esto y no voy a comentar más porque seguramente si lo hago me saldré del tiempo. Bueno, aquí están un poco más detallados, ¿vale? Entonces, la preocupación a nivel comunitario es la tecnología más madura, ¿vale? Por ir dando alguna idea general. No se excluye la preocupación por la inteligencia artificial dura, pero ahora mismo no es el foco actual, ¿vale? Es un modelo fiable, pero cuando hablamos de un modelo fiable, y esto tiene que ver con la ética, hablamos de valores de derechos de la Unión Europea y derechos fundamentales, y hay un trinomio normativo que, bueno, es el que se terminará aplicando, ¿no? ¿Qué quiere la Unión Europea? Con todo esto, construir un estándar global, ¿no? Lo que se llama los Golden Rules. En protección de datos, por ejemplo, la Unión Europea creó Golden Rules, o es el Golden Standard. Empresas, por ejemplo, como Facebook, como Google, como Microsoft, han dicho que ese es el paradigma que ellos van a seguir para proteger los datos de la gente. A eso es lo que se refieren cuando se habla del efecto Bruselas. Es una normativa interna, pero que luego termina teniendo efectos materiales prácticos fuera de la Unión Europea, ¿vale? Pues aquí se quiere hacer lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que competir, vamos a competir creando un Golden Rule basado en un modelo más o menos razonable y basado en los derechos fundamentales, en el riesgo, en la equidad algorítmica, en la explicabilidad, que da la impresión que todo el mundo estará de acuerdo con esto. Yo no creo que haya un país que le diga a sus ciudadanos, sí, queremos un algoritmo que te discrimine, o al menos públicamente no lo harán.
¿Vale? Entonces son ámbitos donde creo que todos estaremos de acuerdo. Entonces esto es más o menos el modelo que está detrás. Y en este marco, aparte de las normas éticas que salieron antes, hace 2 meses, he estado comentando ahora, ¿no? Iba a cerrar la monografía de inteligencia artificial. Dije, bueno, ya la Unión Europea no va a publicar el reglamento todavía y ¡pum! En abril, la propuesta del reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Pues la Unión ya hizo la propuesta de su modelo regulatorio, ¿no? Y voy a dedicar lo que queda un poco a explicar cuál es ese modelo, ¿vale? Entonces, la Unión Europea, por una parte, elige un reglamento. Para los que no son de derecho, lo que es un reglamento quiere decir que la Unión Europea va a regular, así sea en aspectos muy concretos, de manera exhaustiva. Es decir, que lo que va a regular la Unión Europea se va a aplicar a todos los países de la Unión, ¿vale? Y los Estados miembros van a tener un escaso margen para adaptar cosas. ¿Por qué se quiere un reglamento? Porque la inteligencia artificial se entiende que es una de las tecnologías convergentes dentro del mercado digital único. Entonces, si tú permites que España diga una cosa y el otro diga otro y aquel diga aquello, vas a generar dumping regulatorio y vas a fragmentar el mercado y nunca vamos a tener campeones europeos. Entonces, necesitamos permitir que haya un cierto nivel y eso solo se consigue, un cierto nivel de tamaño, y eso solo se consigue con un mercado único. ¿Vale? Entonces, se adopta la idea del reglamento comunitario. Y los objetivos son garantizar que estos sistemas de IA, como los hemos definido, sean seguros. ¿Vale? Que yo creo que es algo razonable. Como un coche sale a la calle y esperamos que sea seguro, pues un modelo de inteligencia artificial pues espera que también sea seguro, ¿no? Y que respeten pues los valores de la Unión, ¿no? Y se pretende dar seguridad jurídica, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que haya innovación, para que haya inversión, para que haya unicornios, etcétera, ¿no? Mejorar la gobernanza y que los derechos que se apliquen efectivamente. Lo que quiere la Unión Europea es determinar en el ámbito de la inteligencia artificial dónde hay un reto para los derechos, que es un poco lo que entiendo yo, y aquí hago el llamamiento, con los neuroderechos que se han propuesto y que es una propuesta muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo novedoso de los neuroderechos que no esté cubierto por protección de datos o por la propuesta de la Unión Europea de inteligencia artificial, por ejemplo? Y eso es lo que quiere hacer la Unión Europea. En materia de inteligencia artificial, ¿dónde necesitamos una intervención quirúrgica? ¿Vale? Entonces, a eso se hace la referencia a la aplicación efectiva, ¿vale? Donde lo que tenemos en materia de derechos fundamentales, por ejemplo, en discriminación, no es suficiente. Por ejemplo, discriminación, hay un problema y tenemos que plantearnos, ¿la normativa que tenemos ahora es suficiente en los supuestos donde la discriminación termina resultando de un patrón que detecte el algoritmo, pero no era el que quería la empresa? ¿Voy a responder yo por eso? Pues posiblemente habrá que garantizar que sí, ¿vale? Pero eso genera un reto para la construcción actual del derecho a la igualdad. Entonces, en esos ámbitos, pues quizás hay que intervenir, ¿no? Y como les decía, con un mercado único que evite la fragmentación. Entonces, hay muchos principios detrás. Está el principio de innovación, neutralidad tecnológica, se ha elegido regular en lugar de sectorialmente la inteligencia artificial, hacer una normativa única, pensando, bueno, hay muchas cosas detrás que no nos interesa especialmente, pero quizá lo más relevante es que se eligió un enfoque basado en el riesgo. ¿Y qué ha hecho la Unión Europea? Pues elegir de las aplicaciones cuáles de ellas tienen que tener una mayor intervención regulatoria respecto a otras. Es decir, ¿cuáles introducen más riesgo? ¿O cuáles de esos riesgos debemos aceptar o no vamos a aceptar? ¿Vale? Posiblemente los riesgos que determinamos que son inaceptables, y esto va a conectar ya con la pregunta que se hizo, pues serán inaceptables, estarán prohibidos. ¿Vale? Pues los que no generen un riesgo ninguno, pues bueno, pues allí vamos a animar a las empresas que se porten bien, que adopten códigos de ética, códigos de autorregulación, en los que el riesgo sea alto, pero que todavía no estamos seguros cuál puede ser el impacto para el mercado, pues vamos a reforzar las obligaciones, vamos a reforzar la intervención, que como luego veremos, que haya más transparencia, que se le explique a la gente cosas, ¿no?
Y luego en estos riesgos limitados, pues bueno, lo mismo, ¿no? Pues que la gente pues, sepa qué es lo que está pasando. Entonces, la intervención se gradúa en atención a cuál es el riesgo para los derechos fundamentales. ¿Vale? Para los derechos fundamentales. Y esto no es novedoso tampoco. La gente puede pensar que esto es novedoso, pero en todo el riesgo, en todo el sector de la regulación de la técnica, se hace eso. Y yo durante muchos años di clase de asignaturas de regulación biomédica. Entonces, pasa, por ejemplo, en la regulación de organismos modificados genéticamente. O sea, tú analizas los sectores en los que estás trabajando, por ejemplo, cuando haces utilización confinada de un organismo modificado genéticamente, tú haces un análisis de riesgo y según el riesgo que resulte, pues lo regulas de una manera o lo regulas de otra. Es decir, no es nada novedoso. De esto hay muchísima experiencia, hay bancos de pruebas y es un poco lo que quiere hacer la Unión Europea, ¿vale? Entonces, en cuanto a lo primero, ¿cuáles dice la Unión Europea que son inaceptables? Y que tengamos claro cuáles son inaceptables no quiere decir que no sean problemáticos. Y aquí es donde me quiero detener y aquí es donde voy a empezar a saltar preguntas que yo no puedo responder y que espero que los expertos nos digan, ¿vale? Todo lo que suponga manipulación subliminal, provoque o sea probable que provoque perjuicios físicos o psicológicos. Ejemplo de esto, lo que hizo Facebook con Cornell. El experimento en el que se manipuló el newsfeed de la gente para determinar si había efecto contagio o no. A un grupo de gente se le envió mensajes del newsfeed que solo fueran negativos y a otro que fueran positivos, para probar algo que entiendo que la psicología, esto del efecto contagio, ya lo tenía analizado. La idea era ver, ¿y esto pasa en el mundo virtual? Esto pasa a través de las redes sociales y aparentemente por este estudio se podía conseguir y se consiguió. No sé qué ha pasado después, porque esto generó un pequeño terremoto, porque se hizo además sin que la gente lo supiera. O sea, no sé si alguno de nosotros estuvimos y fuimos sujetos de esta investigación, ¿no? Y cuando le preguntaron a Facebook si por qué no había pedido permiso, si estaba manipulando en el fondo datos médicos de la gente o estaba haciendo experimentos médicos porque estaba tratando datos psicológicos y de salud, dijo el problema es que la gente no se lee los términos y condiciones de uso de la red social. Allí está recogido. Hombre, léelo, que estás aceptando. Ahí estaba. ¿Y qué dijo Cornell? Eso no se hizo en la universidad. ¿Vale? Este es un ejemplo de eso. ¿Vale? Manipulación subliminal que provoque, o sea, que provoque perjuicios físicos y psicológicos, ¿no? Por ejemplo. Hay un estudio reciente, que les dejo la referencia, de, creo que unos australianos que crearon un modelo de red adversaria para intentar determinar puntos vulnerables de las decisiones humanas. Entonces, si no recuerdo mal, y aquí ya estoy en la época en que se me olvidan las cosas, creí que iba a llegar más adelante, pero llegó antes, bueno, total no pasa nada, te permitía elegir entre una red falsa virtual, ¿no? Tú ibas eligiendo tal para ver cómo decidías, con unas preguntas, luego te hacía preguntas de cómo invertías y según con las preguntas que ibas invirtiendo, pues iba detectando cómo tomabas las decisiones. Y luego analizaba, por eso es una red adversaria, ¿no? Analizaba dónde habían puntos de decisión que podía aprovechar para dirigirte hacia los objetivos establecidos. Evidentemente, no lo decidía la máquina. El modelo es un modelo humano pensado para aplicar a otros humanos, o sea, ¿vale? O sea, que no es una máquina que se ha vuelto loca y ha empezado a hacer cosas, ¿no? Pero, según lo que dice el estudio, pues llegaron a la conclusión de que el modelo sí que podía determinar determinados puntos vulnerables de la decisión humana para poder hacer lo que se conoce como hipernudging. Yo te dirijo hacia donde yo quiero que tú vayas. Tú posiblemente no te des cuenta, pero te voy a dirigir. ¿Vale? Entonces, esto en principio está prohibido, ¿no? ¿Qué otra cosa está prohibido? El perfilado discriminatorio para el acceso a bienes o servicios. Es que esto es de cajón, o sea, esto es evidente que iba a ser de lo primero que se iba a prohibir, ¿no?
Prácticas como esta de Facebook en su momento permitía excluir usuarios por raza. No, pues un anuncio de una vivienda, pues yo podía poner un anuncio, pero podía decir, pues no quiero negros, no quiero hispanos. Pues esto evidentemente en la Unión Europea está prohibido, ¿no? O la propuesta dice que este tipo de modelos o este tipo de perfilados tienen que estar prohibidos, ¿no? Otro caso similar con esto, que lo habrán leído, ¿no? Este algoritmo que dividía a las familias para obligarles a pagar billete, elegir el pago de billete. Es decir, a las familias las dividía de forma tal que los niños quedaban en un sitio totalmente distinto del avión y tú qué tenías que hacer, ¿no? Pues te pago el asiento que sea correspondiente porque yo no puedo dejar a mi hijo de 5 años en el último asiento y yo en el primero. Igual en algunos con prensa de jalos, ¿no? Pero en todo caso ya está prohibido, ¿vale? En algunos casos lo lamentaremos, pero bueno, en otros no. Y empiezan a surgir dudas. Y el predictive policing, que esto, por ejemplo, lo ha avanzado ya Dinamarca, utilizar modelos de inteligencia artificial para decidir a qué sectores concretos de una población dirijo los recursos policiales, ¿no? La pregunta es, vale, si yo hago esto, en el fondo voy a terminar generando tratamientos discriminatorios, porque yo voy a alimentar la rueda. Si yo ahora sé que en determinado barrio hay, o en determinada zona, pues hay un nivel un poco más elevado de criminalidad y todos los recursos van a esa zona, ¿qué va a pasar con la estadística? ¿Qué va a entender el modelo? No, es que la criminalidad está ahí, pero porque le estoy metiendo esos datos, ¿vale? Porque estoy mandando los recursos allí, ¿no? Entonces, bueno, eso da la impresión de que si llega a ser discriminatorio de categorías, de sujetos concretos, pues puede llegar a estar prohibido. Pero es una línea que no tengo claro yo, ¿no? La vigilancia remota biométrica, que era la pregunta de Rebeca, prohibida. ¿Vale? Todo lo que sea vigilancia biométrica remota directamente se entiende que derivará en una afectación clara de los derechos fundamentales. ¿Vale? Se permiten 3 supuestos concretos pues para búsqueda de una persona perdida, ¿no? Pues se ha perdido una niña o un niño, pues bueno, pues úsalo, ¿no? Para la búsqueda de una persona que ha cometido un delito concreto previa autorización judicial. Es decir, hay unos supuestos concretos donde se puede permitir, ¿vale? Pero el resto de supuestos, vigilancia remota, biométrica, generalizada, incluso dirigida a personas, está prohibida o se va a prohibir en la Unión Europea. Y está prohibido, aunque todavía nadie sabe muy bien en qué va a terminar, el famoso modelo de crédito social chino. ¿Vale? No, a día de hoy no sabemos muy bien porque el modelo íbamos a tener los primeros datos en 2020 y ya todos sabemos lo que pasó en 2020. Entonces, pues este modelo donde en teoría todos íbamos a tener, en China iban a tener un identificador único y conforme con ese identificador, pues los demás iban a votar y las autoridades y eso te iba a dar un puntaje y con ese puntaje pues podías acceder a determinados bienes y a otros no. Bueno, pues ese modelo, que no sabemos cómo estará, aunque ya se han puesto algunos pilotos, están prohibidos. ¿Vale? La Unión Europea ha dicho esto ya directamente que a nadie se le ocurra. ¿Vale? Y luego empiezan las preguntas, y aquí es donde yo empiezo a hacer preguntas. Claro, pero ¿qué es manipulación subliminal? Porque esto es, a mí me da la impresión de que es un concepto jurídico indeterminado, como mínimo, ¿no? Y los derechos no lo podemos determinar, porque ¿qué es manipulación subliminal, no? Y yo aquí, por esto decía que ya no es la primera vez que tengo alguna colaboración con el grupo Mente y Cerebro. Yo fui un día a preguntarles, oye, esto de lo de Cambridge Analytica, especialmente a Gonzalo, ¿esto funciona o no funciona? ¿No? Porque si recuerdan el caso de Cambridge Analytica, aparte del tema de los datos, que es una cosa aparte, ¿vale? O sea, el caso de Cambridge Analytica pues tiene como distintos estadios desde el punto de vista jurídico, ¿no? Una cosa es el tema del acceso a los datos, la cosa es la vulneración del modelo de jardín vallado de Facebook con las cláusulas de investigación. Y otra cosa es el diseño de los mensajes. Es el perfilado, que fue ilegal, pero luego el diseño de los mensajes, ¿no? En el fondo, lo que querían o lo que decían que hacían ellos era perfilar a la gente basado en psicografía y en los Big Five y diseñar pues, una publicidad, si tú estabas en este lado
de los Big Five, pues más en valores centrados en la primera enmienda de Estados Unidos, algunos que sí la transmisión de valores a través de las armas, es decir, mensajes segmentados, ¿no? Entonces, yo aquí posiblemente esté equivocado, pero voy a decir lo que me dijeron los expertos. Si ese psicografía funciona, que fue lo que pregunté, y me dijeron, bueno, funciona mejor que nada. ¿Vale? Y luego, cuando se hizo toda la investigación, los técnicos decían, bueno, en el fondo el modelo no acierta más que lanzar una moneda al aire. O sea, no es mejor que lanzar una moneda al aire, o sea, es absolutamente aleatorio, ¿o no? Entonces, ¿dónde está la manipulación? ¿Cuál es la línea de lo que es manipulación o lo que no es manipulación? Desde el punto de vista del derecho no lo sabemos. O yo no lo sé. Igual algún experto pues, lo sabe, pero yo no lo sé, ¿no? Entonces, ¿y qué es manipulación que causa perjuicio psicológico? Por ejemplo, el tema de las adicciones, que es otro de los grandes problemas, ¿no? Porque hay que planteárselo también, ¿no? ¿Estamos hablando de adicciones o estamos hablando del precio en los mercados zero price? Es decir, ¿quién está pagando por usar Facebook? Nadie. ¿Quién está pagando por los buscadores de Google? Nadie. Eso cuesta dinero. ¿No? Almacenar una foto en Facebook cuesta dinero. Alguien lo tiene que estar pagando. Entonces, esos mercados zero price pues suponen unos condicionantes que hay que buscar alguna forma de monetizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues que la gente esté cada vez más conectado y dé, por ejemplo, más datos, ¿no? Y, por ejemplo, hay una duda de el scroll infinito, ¿se debería prohibir? Porque hay gente que dice, bueno, esto en el fondo puede desactivar mecanismos psicológicos para los que no estamos preparados, ¿no? Porque te genera una inercia, ¿no? O sea, tú bajas y tú estás siendo pues, foco de la economía de la atención, ¿no? Del capitalismo de la atención. Sigues conectado, en algún momento pues puede desactivar, dicen algunos, esos mecanismos psicológicos que te hacen tener una conciencia del tiempo que estás destinando. ¿Y esto puede terminar luego en adicción? No sé. Hombre, lo que es curioso es que la persona que inventó el scroll infinito terminó disculpándose. Yo no sé si funciona o no, pero terminó disculpándose y de hecho creó un centro contra las adicciones en Internet. Bueno, no lo sé. O sea, aquí yo no tengo respuestas y más bien son preguntas, ¿no? Y de hecho, una propuesta en Estados Unidos es prohibir el uso de determinadas técnicas que se puedan determinar que son adictivas. Y en algún momento se habló, vamos a prohibir el scroll infinito, ¿no? Porque la gente tiene que ser consciente de cuánto tiempo está dedicando. Y luego, 5 minutos. El scrolling es cuando vas bajando la página web. ¿Estoy bien de tiempo o ya estoy pasado? 10 minutos, vale. Luego, el tema de las redes sociales, ¿no? Hemos visto noticias de que las redes sociales deliberadamente se hacen para que sean adictivas, ¿no? Todos recordamos, bueno, yo soy de Mario Bros, ¿no? Soy de la época de Mario Bros. Todos recordamos que Mario Bros, cuando cogías una monedita, te ponía una musiquita. Esa musiquita lo interpretábamos como un premio, ¿no? Y ese premio, de alguna manera, era un refuerzo para que estuviéramos conectados al juego y siguiéramos, ¿no? Entonces, claro, si esas técnicas se empiezan a aplicar en las redes sociales y yo estoy diciendo, yo quiero que tú estés conectado todo el tiempo y en algún momento, pues lo que está pasando es que me estás causando un perjuicio psicológico porque soy adicto, ¿vale? Y lo estás haciendo voluntariamente, tenemos que prohibir las redes sociales. O están prohibidas las redes sociales, porque el perfilado y los mensajes que yo te envío se hacen con modelos de inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces aquí empiezan los debates, qué es lo que se puede permitir o no se puede permitir. Y también encontramos pues afirmaciones como esta. Este Sean Parker, que no sé si lo identificáis, fue uno de los primeros presidentes de Facebook. Este fue el señor que se cargó la industria musical, ¿vale? Que fue el que inventó este modelo de P2P, donde en aquellas épocas, gente, yo no, se intercambiaba archivos musicales, ¿no? Este señor, pues en algún momento invirtió en Facebook, sigue siendo uno de los inversores de Facebook,
y dijo, no, no, es verdad, o sea, Facebook se diseñó para ser adictiva y participamos y participaron y contratamos psicólogos para que nos dijeran qué teníamos que hacer para que la gente se mantuviera conectada a la red. ¿Entra eso dentro de la categoría prohibida? ¿No? Porque luego también hay ex empleados de Apple, de Google, de Facebook, pues han dicho lo mismo, ¿no? Queremos que esto sea un painkiller. Queremos que esto te dé un chute de dopamina. Queremos que cuando leen un te gusta a la foto, tú te mantengas. ¿Vale? Queremos enviarte mensajes cuando pasa el tiempo y ver cómo reaccionas. Y vamos a probar si el mensaje de tal persona te obliga a conectarte o no. ¿Esto entra dentro de esa categoría o no? ¿Es un hipernudging o no? ¿Vale? Entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? de qué es lo que se puede hacer. Si alguien tiene interés, hay un libro muy interesante que fue de los primeros que se escribió, que se llama Irresistible, ¿no? Hay que leerlo con cierto sentido crítico, como todos estos libros, ¿no? Porque a veces, bueno, el tema del marketing, como dijimos, pues también está allí e interesa, ¿no? Pero en el fondo, quienes tienen que determinar dónde está la línea entre lo que es manipulación y el pago del precio en mercado zero price, tienen que ser los científicos. ¿En qué momento estamos perdiendo el control? ¿Y con qué técnicas estamos perdiendo el control? ¿Y qué técnicas nos están llevando, por ejemplo, a problemas que nos afecten desde el punto de vista de la salud psicológica? Esto es un ámbito donde cabe investigación, por ejemplo, en el ámbito neurocientífico. ¿Vale? Y es un ámbito donde interesa darle vueltas, ¿no? Luego, como les decía, las de riesgo mínimo, pues no hay especial regulación, ya voy terminando, las de riesgo limitado tampoco, y las de alto riesgo, pues se someten al régimen más exhaustivo, ¿no? ¿Y qué son sistemas de alto riesgo? Pues sistemas utilizados para componentes de seguridad de productos sujetos a evaluación de conformidad ex ante realizado por terceros. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, todos los componentes de inteligencia artificial que se apliquen a salud son de alto riesgo. ¿Vale? Un interfaz cerebro humano, creo que se llaman así, ¿vale? Son sistemas de alto riesgo. Entonces, están sometidos a una serie de obligaciones muy importantes. Van a estar muy controlados. Entonces, yo pregunté, oye, ¿es posible que con una interfaz de esta alguien te pueda meter una imagen y tú no te des cuenta y te puedan manipular? Si eso es posible, hay un problema. Si no, pues con la regulación de la Unión Europea probablemente tengamos suficiente, ¿no? Y esto no es algo tampoco novedoso, es lo mismo que pasa con los vehículos, ¿no? Cuando sale un vehículo al mercado, pues está sometido a una serie de criterios donde se le dice a la gente cómo lo va a usar y si la gente lo usa bien, pues no va a haber ningún problema de responsabilidad para esa persona, ¿no? Pero si hay un defecto de fabricación, ¿no? Por ejemplo, que pasó con algunos coches, no recuerdo la marca y prefiero no decir ninguna marca, que los neumáticos explotaban, ¿vale? Y fallecieron personas, pues es un defecto de fabricación, ¿no? Entonces, lo hayas usado bien o mal, tú tendrás que responder, ¿no? Entonces, cuando estamos en este tipo de sistemas, parece claro que la responsabilidad va a ser objetiva, ¿vale? Es decir, que los fabricantes van a ser responsables de todos los defectos, siempre que el usuario los use de conformidad como se le haya dicho, ¿vale? No sé si se puede hacer con algún implante y lo puedas usar mal, no lo sé, no tengo ni idea, pero si yo lo uso de conformidad como me lo han dicho y se causa algún riesgo por defecto, pues será responsable la empresa. Si he utilizado una especial diligencia, esta responsabilidad objetiva quizá, o esa es la propuesta que está circulando por la Unión Europea, se aminore, ¿vale? Y luego el usuario, ¿qué tendrá que ser? Pues tendrá que ser responsable del uso adecuado en los términos que se le dicen, ¿vale? Y luego hay una serie, además de esto, hay una serie de sistemas que la Unión Europea ya entiende que son de alto riesgo, ¿vale? Y que tienen que estar sometidos a mayor regulación. Identificación biométrica, pues para no usos generalizados como los que preguntaba Rebeca, ¿no? Pues para identificarme, para acceder a la cuenta del banco, ¿vale? Que ya se hace, ¿no? Muchos habrán accedido a la cuenta del banco con identificación biométrica o para abrir el móvil,
¿vale? Pues en estos casos hay que establecer obligaciones especiales de transparencia, de seguridad, etcétera. En los casos de infraestructura crítica, hombre, pues es evidente que aquí los riesgos son muy elevados, entonces hay que establecer medidas de seguridad muy importantes, ¿no? En caso de elegir quién accede o no a la educación, en caso de elegir quién accede a empleos, en caso, por ejemplo, de acceso en fronteras, peticiones de asilo, donde la gente está en una situación vulnerable. En todos esos casos, si se utiliza inteligencia artificial, van a haber unos requisitos muy elevados, muy, muy elevados. Si se utilizan en el sistema de administración de justicia para determinar quién se le da pues algún permiso o lo que sea, pues también, ¿no? Un tercer grado, pues también habrá que someterlos a muchos requisitos, incluyendo sobre todo la calidad de los datos, ¿no? Porque ya tenemos ejemplos como el software que se utilizó en Estados Unidos que daba resultados un poco peculiares, ¿no? Y que luego entiendo yo que se ha corregido. Por ejemplo, este señor que está aquí, el modelo de riesgo para determinar si se le daba el parole, que es como un tercer grado, había cometido varios delitos de asalto con armas, ¿no? Y el sistema lo calificó con un 3, ¿no? Y esta chica que está aquí, que el sistema la calificó como un 8, supongo que sería un modelo mal construido o recogería sesgos, pues lo que había hecho era coger una bicicleta de su vecindario. Entonces, en estos casos, los modelos, si se llegan a aplicar, pues hay que tener especial cuidado en la gobernanza del dato, la calidad de los datos. Esto que comentaba la profesora Martín, ¿no? Que hay modelos que también de inteligencia artificial que nos ayudan a detectar los sesgos y nos va dando banderas rojas. Pues ese tipo de sistemas se tienen que utilizar, ¿no? Y luego hay que adoptar pues, medidas de ciberseguridad. Yo solamente quiero comentar dos casos y es evitar, por ejemplo, supuestos de data poisoning, ¿no? O sea, de envenenamiento de los datos que se utilizan para inteligencia artificial. Uso estos ejemplos porque son simplemente llamativos, no porque sean los que más ocurren y los más peculiares, ¿no? Pero bueno, esto es un modelo que vimos en los hitos del desarrollo de la inteligencia artificial, que es un chatbot que Microsoft lanzó diciendo que iba a revolucionar el mercado, que no sé qué, y duró 24 horas en funcionamiento. ¿Qué pasó? Que un grupo de usuarios se coordinó en 4chan, que es un foro donde se reúne gente de muy distinto pelaje, para envenenar el modelo. ¿Y cómo lo envenenaban? Porque bueno, esto es un modelo que se pretendía que aprendiera de las interacciones a través de Twitter, ¿no? De cómo se comunica la gente, yo voy aprendiendo y voy a responder. Pues estos inundaron el modelo y le enseñaron a decir cosas como estas. Pues evidentemente este tipo de circunstancias hay que preverlas y hay que evitar que ocurran, ¿no? Entonces hay toda una tendencia muy fuerte y hay expertos que están trabajando, y eso comentó también la profesora Martín ayer, temas de ciberseguridad, porque es un tema importante, ¿no? Y hay muchos estudios sobre cómo estos modelos se pueden vulnerar, ¿no? Modelos adversarios, por ejemplo, que para nosotros no representan nada, pues pueden afectar la clasificación que haga un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Esto, por lo que entendí cuando me lo explicaron, eran perturbaciones que para nosotros no significan nada, pero para el modelo lo podían llevar a clasificarlo de manera distinta. Entonces, pues hay que evitar que este tipo de cosas ocurran. Por ejemplo, imagínense que se haga con un coche autónomo y yo pueda envenenar de alguna manera o realizar un ataque para donde hay una señal de pare, pues entienda que me está diciendo que siga. O donde hay un semáforo en rojo, termina entendiendo el modelo que es un semáforo en verde. Entonces, cuando estamos con estos modelos, lo que se está viendo en la Unión Europea es que se eleven y sean muy estrictas las condiciones de ciberseguridad. Y luego, para los que están en el sector empresarial, la Unión Europea quiere además promover los sandboxes regulatorios. ¿Qué son estos los sandboxes regulatorios? Son modelos controlados, ya estoy terminando, modelos controlados donde se permiten que se experimenten a pequeña escala antes de sacarlo frente al público. ¿Vale? Entonces, esta es la propuesta de la Unión Europea para, entre otras, garantizar la innovación. ¿Vale? Como les decía, hay ámbitos sectoriales que serán aplicables. Por ejemplo, y lo dejo simplemente sin entrar a explicarlos,
de protección de datos, si estamos hablando de modelos de inteligencia artificial que traten datos personales, pues habrá que hablar del derecho a la explicación. El derecho a la explicación exige, por ejemplo, que me expliquen la lógica aplicada por el algoritmo. Entonces, un algoritmo de caja negra, el Reglamento General de Protección de Datos, si tú estás tratando datos personales que te afectan, te exige que tú digas cuál es la lógica que hay detrás. Entonces, si tú eres un experto, más o menos puedes intuir, explicarlo. Si tú estás utilizando IA as a Service y no sabes exactamente qué es lo que está pasando, simplemente no vas a poder explicarlo y vas a tener problemas, ¿no? Pero luego hay temas también de protección de datos vinculados con la minimización de datos. Y bueno, yo creo que aquí ya Fran me bloqueó para que no dijera nada más y no me deja pasar. Bueno, hay más cosas, ¿no? Y simplemente de neuroderechos sí no quería dejar pasar la oportunidad de decir que en España, dentro de la Carta de Derechos Digitales, se aprobó pues, un capítulo donde se habla de los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías. Y parte de cuestiones que hemos tratado, pero hay un ámbito que todavía interesa determinar qué es lo novedoso, qué es lo que no está cubierto, cuál es el objeto específico a regular, etc. Entonces hay un ámbito que es muy interesante. Sí interesa recordarles, por si acaso, para que no se queden con la idea de que estos son derechos, a día de hoy la Carta de Derechos Digitales y los derechos que están contenidos no tienen carácter normativo, es decir, no son normas aplicables vinculantes, ¿no? Guían, pues, los va a utilizar el Estado quizás para pensar en nuevos derechos, el Parlamento y demás. Y luego también la Carta dice, nosotros no tratamos de descubrir nuevos derechos fundamentales, sino de concretar quizás algunos que son más relevantes en el ámbito digital, ¿no? Entonces, bueno, es una idea que quizá la dejo porque entiendo que es un tema de interés para el ámbito de la... Y ya con esto, pues ya termino. Bueno, por alusión, Gonzalo. Pues muchas gracias. Vamos a empezar con el turno de preguntas. Hay una pregunta desde casa. Vamos a dar paso a Liliana y luego vamos con la sala. Gracias. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Liliana Martínez, trabajo en una teleco, una multinacional, y bueno, nos dedicamos a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Y la pregunta va relacionada a una noticia reciente que se lanzó en México respecto a crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil basado en datos biométricos. Es decir, como lo que comentabas hace un momento de que si el usuario acepta la cesión de sus datos, ¿qué puede hacer luego la ley, ¿no? Entonces decían, si tú quieres tener una SIM para telefonía móvil, tienes que permitir el escaneo de la retina y dar las huellas dactilares, ¿no? Entonces, claro, yo quiero la SIM, yo quiero un teléfono móvil, o ahora que WhatsApp cambió las condiciones de privacidad, todos lo aceptamos sin leerla, ¿no? Porque queremos el WhatsApp. Luego la Unión Europea anunció que iban a dejar WhatsApp, se iban a cambiar a Signal y lo que has comentado de Facebook. O sea, la gente acepta condiciones, con lo cual estamos regalando nuestras biometrías. La complejidad viene si esto luego es hackeado o nos metemos en el rollo del cibercrimen, tenemos un problema, pero hay dos preguntas. Uno, si es permitido que exista un padrón nacional biométrico basado en la adquisición de un producto o servicio. Y la segunda es, en un caso de crimen de ciberseguridad donde esos datos se filtran, ¿sobre quién debería recaer la responsabilidad? Nosotros hemos lanzado un estudio hace poquito, es una encuesta que se ha hecho en España a 14.000 usuarios, que todavía no tengo los resultados, si la tengo se las puedo pasar, preguntándole a la gente quién es responsable, el usuario por la cesión de los datos, el Estado con su INCIBE por no haber protegido la ciberseguridad, o las compañías de desarrollo de productos y servicios por haber facilitado o capturado esta información, ¿no? Entonces, esa es tu opinión. Yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿sobre quién crees tú que recaería esa responsabilidad? Muchas gracias. Vale, muy bien, Liliana. Primero, si es posible, sí me gustaría que me pasaras el estudio, ¿no? Creo que luego he puesto el correo electrónico, no sé si lo he dejado, pero si no, si me lo podías pasar, te lo agradecería, ese estudio que comentas. Bueno,
Entonces, el tema de los datos biométricos, del padrón de datos biométricos. Entonces, esto no es una cuestión, en el fondo, de regulación de inteligencia artificial, sino de Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, en el ámbito del Reglamento General de Protección de Datos, los datos biométricos están muy protegidos, están especialmente protegidos, ¿no? El reglamento, a ver, igual tendría que leerlo ahora, pero el reglamento establece algunas excepciones para tratar datos especialmente protegidos, datos de categorías especiales, sujetos a normativa interna, ¿no? Y la normativa interna en determinados supuestos puede permitir levantar o no esa prohibición de que yo ceda datos biométricos, ¿no? Entonces, habría que ver exactamente en qué sitio concreto lo quieres hacer o se quiere hacer, y luego habría que ver también qué dice esa normativa, porque es verdad que el Reglamento General de Protección de Datos es una normativa de armonización total que eleva la regulación del derecho fundamental a la protección de datos a nivel comunitario, que es una cosa única, pero también deja cierto margen de actuación a los reguladores internos, ¿no? Entonces, habría que ver exactamente en qué sitio y qué se permite. Por ejemplo, en España se intentó hacer, y lo recordarán todos, con determinados datos en el marco de las campañas políticas, ¿no? Y el Constitucional pues lo tumbó, por otras razones, ¿no? Pero es decir, que incluso luego hay que ver si efectivamente pasa el estándar o el canon de constitucionalidad, ¿no? Es un tema muy complejo, muy complejo, y no sé si te lo voy a poder responder más allá de lo que te he dicho, ¿no? Pero bueno, luego si me pasas el estudio y quieres que lo hablemos, lo podemos hablar sin problemas, ¿no? Y luego la segunda pregunta iba con el tema de la responsabilidad. Entonces, el Reglamento General de Protección de Datos es un poco similar en el sentido del riesgo, ¿no? Entonces, exige que haya una evaluación de riesgo, y esa evaluación de riesgo, por una parte, exige el impacto que yo voy a tener sobre los derechos fundamentales, lo tenga en consideración, pero también si estoy protegiendo bien los datos, ¿vale? Si yo he adoptado medidas razonables de conformidad con el estado de la técnica para proteger esos datos, en este caso de categorías especiales, como dices tú, que son datos biométricos, pues según la circunstancia, el regulador que va a abrir una investigación para determinar si me multa o no, pues podrá determinar si me sanciona, ¿vale? Pero será una sanción administrativa, ¿vale? Y por otra parte, pues deriva la sanción penal de la explotación de esos datos, que es una responsabilidad totalmente distinta. Desde mi perspectiva, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice el reglamento. O sea, si tú estás teniendo datos y son de categorías especiales, no es solo que tú me justifiques que tienes una base jurídica legitimadora para hacer el tratamiento de esos datos, sino que me justifiques y me garantices que los estás cuidando bien, porque son datos que para mí son sensibles. Si no lo haces bien, pues posiblemente tengas que sancionarte, ¿no? Y no siempre ocurre. O sea, han habido muchas brechas de seguridad y la Agencia Española de Protección de Datos no siempre sanciona. Pues tiene en consideración qué medidas se tomaron, si, por ejemplo, los datos son más o menos sensibles, etcétera, ¿no? Es decir, hay que ver el caso concreto. El reglamento general está basado pues, en una búsqueda de equilibrio, y muchas veces las soluciones terminan decantándose en atención a las circunstancias concretas, ¿no? No sé si te he respondido o no, o me he enrollado de nuevo, que es posible. Tenemos tiempo para una última pregunta. Gracias. Hola, Juan Carlos. A ver, mi visión es que muchas veces el problema de estos modelos es que es un problema de no saber o no tener en cuenta la fiabilidad y la validez de estos modelos en el mundo real y darles más fiabilidad y más validez que la que realmente tienen, ¿no? Entonces, el caso es que tenemos un modelo que es el de la medicina y los ensayos clínicos de medicamentos, en el que está muy claro que lo que se busca es ver los efectos secundarios que tiene una intervención, los efectos positivos que tiene una intervención y valorar. Entonces, quería ver si tu visión, si en estos casos de alto riesgo, pero no líneas rojas,
Si has dicho por encima lo de la sandbox, pero no has entrado a detalle, ¿hasta qué punto se plantea como una especie de ensayo clínico sobre este tipo de intervenciones para simplemente valorar, bueno, simplemente, ¿no? Pero para valorar efectos positivos, efectos negativos de una de estas tecnologías? Y el ejemplo más sencillo, ¿no?, me parece el de los coches autónomos. O sea, nosotros matamos a un montón de gente todos los años por conducir. La pregunta es razonablemente sencilla. ¿Los coches autónomos van a matar más, menos, en general y por subgrupos? Y ya está. Y si matan menos y es razonable dentro de los subgrupos y no matan solo negros de yo qué sé, pues adelante, ¿no? Y ya está. Entonces, pues eso, que hables un poquito más de la sandbox y más en general de este modelo de validez, fiabilidad en este contexto. Sí, bueno, el tema de la sandbox tampoco es nuevo, ¿no? O sea, por eso digo, el sistema está muy meditado, el sistema regulatorio está muy meditado y muy ajustado. Lo del sandbox, en el fondo, son entornos controlados. Es decir, tú tienes unos grupos donde pruebas la tecnología y probar significa si la tecnología es viable, si la tecnología es fiable y luego cuáles son los riesgos, ¿no? Por ejemplo, se han utilizado con la fintech, ¿no? Pero las fintechs, ¿no? O sea, todos estos modelos digitales en el sector bancario, ¿no? Es donde empezó a utilizarse el sandbox. Hombre, son preocupantes mucho. Las fintechs son un riesgo importante, claro, porque por general, si entran al mercado, crecen mucho y no están muy estudiadas, pueden generar un riesgo sistémico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haces en la sandbox? Pues tú vas controlando, vas probando, vas viendo la fiabilidad del modelo. Un poco lo que decías tú, que es lo que se hace en el fondo con los ensayos clínicos, ¿no? Pues yo quiero ver la fiabilidad, yo quiero ver la toxicidad, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver cuál es por decirlo, siguiendo ese planteamiento, pues cuál es la toxicidad de este modelo que quiero poner en el mercado, ¿no? Y utilizas un grupo de personas, participan en él. Estás todo el tiempo monitorizado, un poco como se están haciendo con los ensayos clínicos de la vacuna, una monitorización en tiempo real de colaboración continua con las autoridades reguladoras, y si en algún momento se está generando un riesgo, por ejemplo en la fintech, ¿no? Pues tú estás afectando financieramente, gravemente, desproporcionadamente respecto a la inversión en otros sectores con una fintech respecto a la banca tradicional, pues lo cortas, ¿no? Pues un poco eso es lo que se intenta hacer. Y una vez que el modelo está más o menos probado, pues se hace lo que se hace también en la medicina. Es que esto no nos hemos inventado nada, ¿no? O con la biotecnología. Pues sales de ese entorno controlado, es decir, cuando se investiga con un organismo modificado genéticamente, tú primero lo haces en un entorno confinado. Luego lo sacas a un entorno controlado, más amplio, donde interaccione con otros elementos para ver un poco en un entorno más o menos real cuál es el impacto que tiene, y una vez que tú ves que no hay riesgo, pues vas paso a paso, ¿no? Y lo que haces es ajustar un poco jurídicamente cómo son las autorizaciones, ¿no? Te voy dando unos pasos preferentes, etcétera, pero eso, cuando esos productos salen ya están más o menos testados, te dejo innovar, pero reduzco el riesgo, ¿vale? Entonces esto copia de los ámbitos biomédicos o biocientíficos, ¿no? Muy bien, yo creo que... si queréis, hay una ultimísima pregunta. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Me da la impresión un poco al escucharte que hay una gran mayoría de problemas o de retos de la inteligencia artificial desde el punto de vista jurídico que no son nuevos, que ya están ahí y que se solucionan con la legislación y haciendo pequeños desarrollos para aplicarlo a algunos casos específicos. Y, sin embargo, sí que me ha dado la sensación de que hay algunos problemas nuevos sobre los que no hay tanta base jurídica. Entre los problemas antiguos hay mucho de protección de datos, de privacidad, de responsabilidad, etc. Y me ha dado la sensación un poco de que los problemas, como que veo menos definidos, su respuesta jurídica, tienen que ver con lo que has hablado un poco de la economía de la atención, la adicción, digamos,
en qué medida eso tenemos un derecho a esa especie de autonomía de la decisión, o ese guiado que las tecnológicas nos presentan como un ahorro de tiempo con la publicidad predictiva, con los contenidos también que vamos generando según nuestros gustos. Ahí sí que jurídicamente veo como una zona más gris, en el sentido de que hasta qué punto es un derecho mío que no me guíen, o es al revés, o es un beneficio. Y luego, en todo lo que tiene que ver esa zona gris con la neurociencia, en el sentido también de qué efecto produce eso. Me ha parecido muy interesante lo del scrolling y ese tipo de cosas que a priori uno no se plantea como ni buenas ni malas, que ves que afectan y que además tiene una base neurocientífica que quizá está por descubrir. No sé si en esta otra zona gris hay algo de desarrollo, igual que se ha desarrollado mucho esa otra parte más conocida de la inteligencia artificial y su regulación, y nos has presentado ya un proyecto de reglamento. Si conoces en esa otra parte que estaría para mí entre la regulación tradicional de la inteligencia aplicada a la inteligencia artificial y los neuroderechos, que los veo un poco más ciencia ficción, como intento regular un futuro que no existe todavía, si conoces algo en ese entorno un poco intermedio. Coincido contigo. O sea, hay cosas que efectivamente el derecho tradicional nos da respuesta, quizá hay que plantearnos en qué medida hay que hacer un pequeño ajuste. Todo el tema de la discriminación, por ejemplo, ¿no? Pues quizás decir, vale, pues hay un impacto desproporcionado también cuando el modelo está mal construido, los datos pues no tienen la calidad adecuada y va a terminar pues afectando servicios. Quizá eso se resuelve de esa manera y no termine siendo problemático. Pero no conozco, y creo que está por construir, y de hecho pues es una propuesta que dejo en el aire que sería muy interesante trabajar, esa zona gris de la economía de la atención, en qué medida hay un contacto con nuestra capacidad de decidir que puede terminar afectando o no las libertades. Y eso también luego tiene que llevarnos a reflexionar también con el tema del mercado. O sea, desde el punto de vista de, bueno, yo estoy aceptando, o en qué medida es legítimo, y aquí también entrarán los de ética, en qué medida es legítimo que yo acepte que me manipulen para no pagar por un servicio, ¿no? Y luego, ¿cuál es la línea de lo que se llama el nudge? O sea, esto en el fondo, no sé si recuerdan el libro de Thaler y Sonstein de nudge, que es dirigir el ambiente para que la gente tome decisiones. Claro, ellos lo proponían y por eso ese fue la propuesta por la que a Thaler le dieron el premio Nobel de Economía, ¿no? Yo dirijo a la gente con determinadas decisiones, muchas veces subconscientes, pero para su propio beneficio, ¿no? ¿En qué medida pues, yo puedo hacer eso mismo, pero para mis objetivos? O sea, porque en el fondo estás diciendo, tú me estás igual manipulando. Sí, me estás manipulando para bien, pero es manipulando. O sea, si yo quiero o no quiero, la propuesta de Thaler, por ejemplo, era, pues bueno, que la gente en Estados Unidos contrate determinados productos para su jubilación y que sean por defecto. Bueno, y si yo no los quiero contratar, y si yo me quiero gastar todo, o sea, en el fondo siempre te lleva a dónde está la línea de la libertad, de la dignidad de la persona y en qué medida esto no es nudge, sino lo que se llama hyper-nudging, ¿no? Y dónde está, vuelvo a lo mismo, ¿no? A la línea de lo que es legítimo o es ilegítimo. Y ahí a mí me da la impresión que desde el derecho hay algo que aportar, pero hay mucho más que aportar desde la psicología, desde la neurociencia, y bueno, desde la ética también, ¿no? Porque nos tienen que dar datos reales, porque en el fondo vamos a terminar afectando también derechos fundamentales de las empresas, ¿no? Y hablamos de la carrera por la IA, pero también tenemos que recordar que las empresas tienen libertad de empresa, ¿no? Y esa libertad de empresa es bastante amplia. O sea, yo la puedo restringir bajo determinadas condiciones. En otras, pues quizás no. Entonces, necesitamos datos para hacer un juicio de valor proporcional, etcétera, y en derecho no los tenemos, ¿no? Entonces, un debate transversal donde los científicos nos digan cosas, nos digan qué se puede hacer, qué no se puede hacer, de hecho sería muy interesante, ¿no? O sea, si lo hacen yo me apunto a asistir, no sé si online o presencial, pero me apuntaría, ¿vale? No, y estoy de acuerdo contigo, no sé si te he respondido o no.
Gracias Juan Carlos. Y si os parece hacemos un breve descanso para intentar que la mesa redonda empiece lo más puntual posible. Gracias.